La gripe porcina ha dado mucho de qué hablar, son muchas las personas que están cuestionando qué es lo que hay en realidad detrás de esto. ¿Es una fabricación por parte de gobierno o por parte de gobiernos? ¿Podría ser una guerra biológica? ¿Qué es lo que podría ser? Hemos invitado a Carlos Rajo para que nos ayude a despejar lo que son algunas de estas sospechas y algunas de estas dudas. Se lo presentamos hoy en Cara a Cara. Carlos, muy buenos días. Yo lo estoy llamando la gripe porcina, las sospechas. Vamos a empezar. ¿Cómo es posible que diga alguien, bueno, esta es una guerra biológica? José, quiero dejar claro que no estamos sugiriendo aquí que esto es una guerra biológica, que esto es una conspiración, esto es lo otro. Son simplemente, creo, legítimas preguntas que mucha gente sí hace, tanto en México como aquí en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, debido a que hay un montón de cosas ahí, si no oscuras, al menos no línea recta en esta cuestión. Esto de guerra biológica, José, es un término que se utiliza desde hace muchos años, particularmente en los años de la Guerra Fría, la guerra que había básicamente entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, en el cual Estados Unidos y por supuesto la Unión Soviética, pero aquí en Estados Unidos en particular, había toda una serie de laboratorios, toda una serie de científicos, toda una serie de gente vinculada al Pentágono, en la cual se creaban toda esta serie de de organismos para eventualmente, si era necesario, lanzarlos ahí y establecer una guerra biológica. Que quede claro. Son realidades, ¿no, Carlos? Recordamos también, por ejemplo, el caso de Anthrax, que era prácticamente una realidad. Sin embargo, para muchos, por ejemplo, la gripe aviar resultó ser todo un fraude. Todo un fraude, José. Eso del Anthrax, hay que decirlo, fue cierto, nadie se lo inventó, nunca quedó claro de dónde apareció el famoso Anthrax. Hay que recordar, era el polvo ese que apareció después de los ataques terroristas de septiembre del 2001, y la otra fiebre, muchas de estas fiebres, José, al inicio es como ahora que se hace un rollo publicitario enorme, le meten miedo a la población para después venirnos a darnos cuenta, ¿saben qué? No era tan grave como se decía. Ok, Carlos, vamos a hablar de las sospechas. Muchos dicen de que en realidad se preguntan, ¿por qué en México? ¿Y por qué solamente en México? Dicen, bueno, porque el gobierno lo ocultó, que tal vez esto ya se había dado desde un mes o 2 meses atrás. Aparentemente, José, se ha establecido que el primer caso de esto fue un niño allá en el estado de Veracruz, y esto sucedió a finales de febrero y principios de marzo. Es decir, estamos hablando hace más de un mes, varias semanas. Queda la pregunta, una de las tantas que se hace la gente, ¿por qué el Estado o el gobierno mexicano simplemente o no dijo nada, o no se dio cuenta, o no estableció las medidas precautorias necesarias para que este asunto no se expandiera? El asunto que esto no es de la semana anterior, José, esto ya tiene al menos 4 o 5 semanas de estar ahí en la realidad. Muy bien, yo tengo un amigo médico, de esos que son cínicos, dice él, así se clasifica, y que siempre sospecha que Estados Unidos está detrás de todo, y dice, ¿qué le previene a Estados Unidos perder intencionalmente la capital mexicana una de estas cepas que se distribuyen y que empiezan a contagiar a todo el mundo? José, es un poco sacado de la manga, a mi juicio. No tengo ningún elemento, la verdad, ni para negarlo ni para afirmarlo. Simplemente quisiera traer sobre la mesa el elemento de que los que al final se han beneficiado de esto, José, son las grandes corporaciones que fabrican estos antivirales. Y de estos antivirales, uno de ellos, el famoso Tamiflu, creo que es Tamiflu, que por cierto el presidente lo mencionó ayer, tanto México como Estados Unidos han ordenado millones de dosis de este medicamento. Y da la casualidad, José, que uno de los principales accionistas de una de estas compañías de estos medicamentos es nuestro conocido Donald Rumsfeld, el que era exsecretario de Defensa en el pasado gobierno. Apareció el gato. La reunión del presidente Barack Obama con el presidente Calderón se dio sin ningún tipo de circunstancia, ningún tipo de alerta. Sin embargo, los que sospechan dicen, ahí se cocinó algo, porque qué raro que después de esa reunión aparece el famoso virus. José, te repito, no tengo ningún elemento para decir de un caso u otro. Me cuesta creer que te dijera que esto tenga alguna relación con los presidentes. Al final de cuentas, afecta la salud pública de sus poblaciones, y no creo, la verdad, que ninguno de los dos presidentes esté involucrado en esto, porque al final de cuentas no habla muy bien de las políticas de salud de los dos estados.
Ok, Carlos, ya hablaste tú de cómo la industria farmacéutica podría o está ya ganando millones de dólares. Ahora déjame ponerte la última duda. Dicen que todo esto este virus de la influenza es para, en cierta forma, afectar la economía a nivel mundial. Yo no entiendo cómo, por eso tú estás aquí. José, en efecto, ha afectado la economía de Estados Unidos, es decir, la economía de México. La economía de México, en particular el sector turismo, José, ha tenido un golpe brutal y va a tener por el resto del año. Si no es que muchos años, se ha metido ya en el subconsciente del estadounidense promedio, la gente que va de vacaciones a México, que ir a México es de loco porque vas a correr el riesgo de enfermarte. México, el turismo es la tercera fuente de ingresos y de divisas, y es tremendo. Quisiera antes de terminar, José, señalar una cosa. Este día Los Ángeles está en una nota de primera plana en el cual se establece, lo habíamos sugerido aquí en Telemundo, pero obviamente como no era Los Ángeles Times nadie nos hacía caso, de que esto del virus, José, si ves los números, no es nada diferente de la simple influenza que se da todos los años. Aquí en Estados Unidos, José, cada año mueren 36,000 personas en promedio por el simple virus, por la simple gripe, la simple influenza. Esto que está pasando ahora, en México nos habían dicho 150, ahora bajaron la cifra ya a solo 7. José, en una población de 20 millones en el Distrito Federal, 7 muertos por una cuestión respiratoria, pasa todos los años, no tiene nada de especial. Carlos, o sea que en tu propia manera, diplomáticamente, como siempre te distingues, estás tú también sospechando de que hay algo raro detrás de todo esto. Al menos, José, creo que todos tenemos la culpa. Los medios de comunicación hemos inflado todo este asunto. Los medios de comunicación, fue Fox el que comenzó con esto, porque es bien fácil decir, es los mexicanos, el otro, el inmigrante, ese que está ahí. O sea, es muy fácil echarle toda la culpa a México. No estoy quitándole las culpas, no estoy negando que quizá sea cierto, el virus existe, pero el hecho de que exista no quiere decir que es el fin del mundo. No es eso, cuando utilizan la palabra pandémico, pareciera que se acerca el fin del mundo. Es un término médico que simplemente está diciendo que esto existe en varios países. Y que hay que tomarlo con seriedad y precaución. Muy bien, Carlos Rajo. Gracias. Otra vez, ahora sí, Azucena, ya te trajimos esto. ¿Por qué todas las mañanas venías quejándote de lo que dijo Carlos Rajo? Que ya, relax. Gracias, Carlos Rajo, muchísimas gracias, porque es importante también ver ese punto de vista y lo hemos venido hablando, José. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con que los medios de comunicación muchas veces inflamos las cosas y obviamente nosotros reportando la información que nos llega del gobierno y las autoridades de salud, pero muchísimas gracias a Carlos Rajo por mostrar los dos lados. Relax, que el resto de los canales y estos programas ya tienen aquí la fórmula de Carlos Rajo para que saquen nota y lo pueden repetir más tarde.